Buenos días para todos. Es un gusto estar aquí. Eh, Tenemos algunas cuestiones preliminares para presentarles. En primer lugar, el esquema de ECO, en este caso de COVID prolongado para América del Sur. Esta es un conjunto de teleclínicas que estamos realizando con varios colegas de distintas disciplinas, aportando diferentes miradas complementarias sobre el tema del long COVID, este tema que es al mismo tiempo desafiante y es un tema de muchas incertidumbres. Y bueno, para nosotros es un gusto estar con ustedes compartiendo experiencias, compartiendo saberes, dudas también, porque la verdad que están a la orden del día las dudas en este tema tan desafiante. En el día de hoy tenemos una teleclínica sobre COVID prolongado, vamos a hacerla a través de un caso clínico, que la hace el doctor Federico Roca, va a ser quien haga la presentación. Federico es profesor agregado de clínica médica, en este caso de la clínica médica 2 del Hospital Pasteur, de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República. Ustedes saben que ECO funciona en acuerdo, en convenio con la Universidad de la República, y en este proyecto de COVID prolongado nos apoya el Instituto Fiocruz de Brasil. Entonces, recuerden algunos aspectos claves: mantener la cámara encendida y el micrófono inhabilitado si no tiene la palabra. Eso nos evita interferencias e inconvenientes. La actividad tiene traducción simultánea. Abajo a la derecha tienen una esquemita que dice interpretación, y ahí ponen el idioma que les resulte conveniente para ustedes. Federico obviamente hablar en castellano, y levantar la mano para solicitar la palabra o usar el chat, y de esa manera con la doctora Mariana Guirado vamos a ir organizando las intervenciones que surjan luego de la presentación del doctor Federico Roca. Entonces, si no hay algún otro comentario para realizar preliminar, le damos la palabra al doctor Federico Roca para que nos comparta este caso tan interesante que tiene para discutir entre todos. Adelante, y muchas gracias desde ya, Federico, por compartir con nosotros esto y por haber aceptado nuestra invitación. Bueno, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Este, eh, Básicamente, a lo largo de estos últimos años hemos asistido, digamos, a los pacientes con COVID y hemos asistido también a sus complicaciones. Ese es el lado de la experiencia que podemos compartir hoy en día de todo lo vivido en las áreas de interformación y también en las áreas de policlínica con respecto a esta infección. Un poco el título de la presentación es Incertidumbres y desafíos, a propósito de un caso clínico. Básicamente lo que voy a hacer hoy es compartir un caso clínico que fue desafiante y creo que quizás que más que aclarar conceptos, voy a tratar de compartir las dudas con respecto a esos conceptos y las dudas con respecto a lo que pueden ser este tipo de pacientes, sobre todo con esta presentación particular que tuvo este paciente. Este, Bien, entonces en cuanto a las incertidumbres y desafíos, primero que nada decir que la definición de long COVID es distinta en función de los distintos, de la WHO y del CDC, tienen particularmente una condición distinta en su definición, que una se refiere a 4 semanas, o sea, síntomas mayor a 4 semanas, y la otra es más de 12 semanas. Eso ya desde el inicio genera muchas contradicciones y muchas dificultades a la hora de generar evidencia. Si bien hay mucha evidencia, digamos, muchos trabajos, muchas publicaciones sobre al respecto del long COVID, la verdad que la disparidad de criterios, que es significativa en este caso, porque son 4 o 12 semanas, hacen que después la otra incertidumbre y el otro desafío es diferenciar el long COVID de otras causas de síndrome inflamatorio sistémico. Les digo de otras causas de síndrome inflamatorio sistémico porque particularmente esta es la presentación clínica que tuvo este paciente. Eh, por otra parte, es si en este caso y en muchos otros probablemente
el COVID en su evolución nos implica la realización de muchos estudios en búsqueda de diferenciales con respecto a las complicaciones. Y bueno, es tratar de pensar un poquito si podemos evitarnos algunos estudios innecesarios. En este caso, hicimos una cantidad de estudios a este paciente que yo les voy a contar hoy. Y lo otro, si hay alguna evidencia de tratamiento específico para este tipo de presentación. Voy a comenzar entonces con la presentación del caso clínico. Se trata de un paciente de 80 años, sin alteraciones funcionales ni cognitivas. Es un hipertenso en tratamiento con inhibidores de la enzima conversora de angiotensina, sin otros antecedentes patológicos, y como dato relevante, está inmunizado con 3 dosis de vacuna de COVID de Pfizer. El motivo del ingreso sanatorial, entonces, era un cuadro que venía de 20 días de evolución, caracterizado en su inicio por síntomas respiratorios altos, con resfrío y tos, asociado también a expectoración mucopurulenta, se asociaba a disnea, fatigabilidad y astenia. Que al cuarto día del inicio de los síntomas se realiza un test de antígenos positivo para COVID-19, se realiza un tratamiento antibiótico en específico en forma ambulatoria con amoxicilina clavuránico entre los días 7 y 14, con planteo de complicación bacteriana, y la evolución es que persiste con fiebre de hasta 39 grados en forma persistente, como decíamos, sin el agregado de otros síntomas. Con respecto al examen físico al ingreso, presentaba palidez cutánea de piel y mucosas, sin otras alteraciones, se constataba fiebre, a nivel linfoganglionar y cuello no tenía alteraciones, como tampoco hacía a nivel respiratorio cardiovascular, ni al abdomen, ni el examen neurológico. En cuanto a la analítica, al ingreso y las imágenes, un paciente que venía con fiebre de 20 días de evolución, tenía un hemograma con una hemoglobina de 8,1 gramos decilitro, con un volumen corpuscular de 86, una leucocitosis elevada, un predominio neutrofílico con 77% de neutrófilos, con plaquetas elevadas, 778.000, y con una lámina periférica sin alteraciones. Tenía parámetros inflamatorios elevados, como PCR de 289, proteína C reactiva específicamente, la velocidad de eritrosedimentación también elevada de 120, y una procalcitonina menor a 0,5, lo cual nos alejaba complicación infecciosa bacteriana. Se realizaron hemocultivos por 3, los cuales fueron sin desarrollo, lo mismo fue el urocultivo. Se realizó el ingreso, recuerden que el ingreso fue a los 20 días del inicio del cuadro, se realizó un test de antígenos que en ese momento dio negativo y una detección del ARN para SARS-CoV-2 que dio positivo. Se realizó antígeno neumocóxico en orina, serologías de micoplasma, clamidia y listeria que fueron no reactivas. En cuanto a las imágenes, inicialmente placa de tórax y una tomografía de tórax. Si bien en la imagen esa de la placa de tórax queda alguna duda con respecto a algún infiltrado intersticial, sobre todo a predomina derecha, si esto es una imagen puntual, digamos, una captura de pantalla, digamos, de lo que es la tomografía, pero realmente no había ninguna alteración, ni vidrio ilustrado, ni condensación, ni ninguna alteración, ni adenomegalias a nivel de la tomografía de tórax. O sea que en definitiva no había afectación pulmonar. Se trató de una tomografía que fue sin método de angiotomografía, pero el paciente, más allá de la disnea, no tenía insuficiencia respiratoria. Se extendió la tomografía a abdomen, que no mostró alteraciones, se realizó un ecocardiograma que tampoco tenía alteraciones. Destacamos del funcionamiento hemograma hepático la presencia de una fosfatasa alcalina algo elevada de 316, lo mismo la TGP y la TGO, las enzimas hepáticas mínimamente elevadas, serologías de hepatitis y HIV negativas, nuevamente parámetros inflamatorios, la ferritina elevada en 1200, ácido fólico y B12 normales, y una crisis, un fibrinógeno aumentado que probablemente está en relación al proceso inflamatorio en curso. Un poco para mostrarles la línea de tiempo, para que quede un poco más claro, el 12 de abril inicia los síntomas, el 18 tiene el antígeno COVID positivo, y el paciente ingresa el 29 de abril. En ese contexto mantiene la fiebre, astenia, la anemia y los reactantes de fase aguda elevados,
en forma persistente, constituyendo, ¿no?, un síndrome febril prolongado, que en principio pensamos que podía ser vinculado al COVID, pero generaba las dudas con respecto a otros diagnósticos diferenciales. Por lo tanto, entonces, estamos frente a un paciente con una infección respiratoria por COVID-19, que al ingreso de los síntomas respiratorios habían desaparecido prácticamente, con un síndrome inflamatorio sistémico prolongado de 6 semanas y con un probable COVID prolongado en este contexto. En cuanto a los exámenes complementarios que se le hicieron anticuerpos, antinucleares, factor reumatoideo y anticitoplasma neutrófilo, que fueron no reactivos, tienen un antígeno prostático normal, complemento C3 y C4 normal, y dada la persistencia de fiebre, los parámetros inflamatorios y afectaciones en el hemograma, se le solicitó una tomografía por emisión de positrones que no evidenció alteraciones. En cuanto a la evolución clínica, en ausencia de tratamiento específico, hubo un descenso progresivo de la curva térmica a partir del 20 del 5, y bueno, se fue el paciente con todos los estudios, se fue a domicilio, controlándose, y el último día de fiebre fue el 28 del 5, por lo tanto, fueron un poco más de 6 semanas el periodo de fiebre del paciente. Se constató un descenso progresivo de los reactantes de fase aguda, disminuyeron los síntomas, hubo una mejoría de los valores de hemoglobina en apoyo también con eritropoyetina, eso es cierto, que se le agregó eritropoyetina para tratar de mejorar un poco la anemia, y bueno, y actualmente se encuentra en control clínico ambulatorio con buena evolución y asintomático. Bien, repitiendo un poco lo que decíamos al inicio, en cuanto a las incertidumbres y los desafíos con respecto al diagnóstico, esa diferencia entre los conceptos del CDC y de la WHO con respecto al tiempo de evolución y qué considerar con respecto al tiempo de evolución, si son 4 semanas, si son 12 semanas. Hay una ausencia de estandarización de los criterios para generar evidencia científica, entonces, por la disparidad, primero de los síntomas, y segundo también es del tiempo de evolución de los síntomas con respecto al COVID agudo. Hay múltiples estudios epidemiológicos. Si uno hace una búsqueda de PubMed, en los últimos 3 años aparecen 9.500 estudios, y sobre todo, digamos, si uno pone COVID prolongado, hay 9.500 estudios en los últimos 3 años. Sin embargo, si uno revisa los estudios, la validez de la evidencia es también discutible. Obviamente que no revisé los 9.000, pero si miramos los últimos y los que nos parecen más relevantes, tampoco que sean gran cosa con respecto a la producción de evidencia científica. Después que destacan en la mayoría de los trabajos y de los estudios sobre el COVID prolongado lo que son los síntomas respiratorios, cardiovasculares, neurológicos. Sin embargo, en este caso, estos síntomas que se mantuvieron fueron de un síndrome inflamatorio sistémico, y entonces, en ese sentido, ¿es este síndrome inflamatorio sistémico específico del COVID, esto tan prolongado, o puede ser compartido con otros virus, o esto es consecuencia de un desencadenante inmunológico posterior a la infección por COVID? Eso creo que son preguntas que nos tenemos que hacer y que quedan respuestas para poder definirlo. Y, por otro lado, sí, esto podría ser un síndrome postrombótico, también está muy referido en los estudios, lo que es el síndrome post-estado crítico, pero este paciente no fue un paciente crítico, no estuvo en CTI. Hay mucho escrito y mucho descrito sobre la presentación del síndrome post-estado crítico y sobre los síntomas post-COVID, post-estado crítico, pero la realidad es que este paciente no tuvo un estado crítico en ningún momento, y simplemente se presentó como estas alteraciones inflamatorias persistentes durante esas semanas.
En el caso de los pacientes que son post-críticos de COVID, los 3/4 de los sobrevivientes de un cuadro crítico pueden presentar este tipo de alteraciones, pero realmente llamaba la atención la ausencia de que este paciente no estuvo en el CTI ni estuvo crítico en ningún momento. Con respecto a los factores de riesgo para presentar un long COVID, un COVID prolongado, está claro la edad mayor de 65 años, que es un factor claramente de riesgo. Nuestro paciente lo tenía 80 años, recuerden. La severidad del cuadro clínico, repito lo que dije recientemente, digamos, si bien el cuadro inflamatorio sistémico fue importante, no tuvo ninguna inestabilidad crítica en ningún órgano como para decir que era un cuadro severo. Con respecto al estado inmunitario, se asocia el COVID prolongado a la ausencia de inmunización. En este caso, el paciente estaba inmunizado, si bien no tenía el total de las dosis que están establecidas para nuestro país al momento, pero estaba inmunizado previamente. Y bueno, y también se asocia con el tratamiento recibido durante la fase aguda, pero en este caso no tenía indicación de tratamiento específico. Eso es algo también eventualmente a discutir, por qué no está estandarizado la utilidad de los corticoides en el caso de un síndrome inflamatorio sistémico o de otros tratamientos antivirales. Como les decía previamente, las definiciones y los trabajos y los estudios epidemiológicos que hay al respecto, en general, se refieren a la presencia de síntomas respiratorios, cardiovasculares, neurológicos, del estado general, pero hay poco que encontramos con respecto a síndrome inflamatorio sistémico o este estado inflamatorio sistémico que tenía este paciente. Y como les dije previamente, con respecto a estas alteraciones hay escasa evidencia. Un poco para finalizar, me parece que los conceptos que me llevo del paciente y que creo que son las dudas que uno se le plantea es que es un paciente que el long COVID es de diagnóstico complejo y desafiante. ¿Por qué? Porque uno tiene que descartar diferenciales. El tema es hasta dónde ir con descartar diferenciales. Este paciente puntualmente terminó realizándose una tomografía por emisión de positrones. Si bien eran muchas las alteraciones inflamatorias que tenía, es discutible si no se puede tomar una conducta expectante también con respecto a avasallar al paciente con una cantidad de estudios que finalmente terminaron siendo innecesarios por lo que fue la evolución del paciente. El otro punto a destacar es eso, que la evidencia está sobre todo enfocada en la afectación respiratoria, cardiovascular, neurológica, psicológica, pero no hay mucha evidencia sobre el estado inflamatorio persistente. Lo que decíamos del exceso de estudios, y que hay gran cantidad de estudios epidemiológicos, pero a pesar de eso hay una disparidad en criterios y en definiciones que probablemente impiden que podamos tener conclusiones claras con respecto a estos problemas. Esto es todo lo que quería compartir con ustedes. Bárbaro, muchas gracias, Federico. Le doy la palabra a la doctora Guirado para que nos haga algunos comentarios sobre este caso clínico tan interesante y tan desafiante. Hola Federico, muchas gracias, la verdad que estuvo muy bueno y yo ahora voy a encargar con el rol de infectóloga en decir una cosa que capaz que no sé si ahora pienso que no lo hemos ahondado nunca, mira, tanto tiempo trabajando en long COVID y no hemos trabajado este tema. La definición de long COVID establece un periodo de tiempo de síntomas, pero no habla del virus, o sea, más allá del diagnóstico confirmado de COVID que uno debiera tener, no habla del virus. Y nosotros en infectología hacemos bastante la disquisición de los pacientes que tienen una infección y una detección persistente del virus. Yo entiendo que la PCR para SARS-CoV-2 fue positiva cuando el paciente tenía esta persistencia de los síntomas, digo, por lo menos la última vez que entendí que se había medido, si bien el antígeno se había negativizado, o era negativo ese día, entendí bien, Federico, era persistente la detección del virus. Y pensando en realidad, claro, sí, lo que se hizo inicialmente, que lo hizo el paciente propiamente, fue un antígeno
y lo que se hizo posteriormente al ingreso, que eso fue unos 16 días después de haberse hecho el antígeno, fue antígeno y PCR. El antígeno en esa segunda, cuando ya no tenía síntomas respiratorios, fue negativo y el PCR en ese caso sí detectó ARN para el COVID. Digo esto porque en realidad a nosotros nos pasa bastante de que hay un subgrupo de pacientes que persiste excretando el virus. O sea, uno puede detectar el virus en las secreciones respiratorias, altas o bajas, según la sintomatología, y esa persistencia viral nosotros la interpretamos y manejamos de alguna manera, desde el punto de vista infectológico, diferente. Pero es verdad que uno piensa, y en las definiciones del COVID prolongado persistente, no importa si el virus está o no está. No sé si me explico. O sea, inclusive en las teorías está la persistencia del virus, cuando uno habla de qué teorías explican el long COVID. Pero desde el punto de vista del manejo clínico, para nosotros un paciente que persiste con excreción viral, lo manejamos muchas veces como, y muchos, como que tiene la infección, lo manejamos como en etapa de COVID. Y muchos pacientes, sobre todo en los inmunodeprimidos, esta situación es prolongada. Hay inclusive descrito un paciente, que creo que es el paciente descrito con persistencia de la infección durante más tiempo, que es un paciente de Ámsterdam, que tuvo más de 600 días con excreción viral, un paciente muy inmunodeprimido, con una enfermedad y un tratamiento para esa enfermedad oncológica, pero que estuvo más de 600 días con el virus y no podían ir. Nosotros hemos tenido pacientes más de 3 meses en el hospital universitario acá en Montevideo con el virus, e inclusive ese subgrupo de pacientes se beneficia, o probablemente porque hay muchos reportes, y nosotros inclusive lo hemos hecho, de la administración de plasma de convalecientes. Digo porque es de las pocas situaciones en las que incluso hoy día, que nos cuesta mucho conseguir plasma de convalecientes, ¿no? Es la terapia que aplicamos para los pacientes que persisten con el virus, y eso genera una infección complicada y difícil de erradicar. Entiendo que este paciente no estaba en esa situación desde la perspectiva de que no era un paciente inmunodeprimido. O sea, si bien tenía unos cuantos años y la inmunosenescencia puede explicar un patrón anómalo de respuesta inmunitaria, y como bien sabemos, la edad justamente para la infección por este virus de SARS-CoV-2 puede particularmente ser un factor que influye en la evolutividad e inclusive probablemente en la persistencia, porque la mayor gravedad siempre da o se asocia con mayor persistencia. Es verdad que el plazo fue bastante prolongado. Pero todos recordarán que cuando para levantar las medidas de aislamiento buscábamos el virus en las secreciones, había pacientes que demoraban en erradicar el virus de las secreciones. Sin lugar a dudas, los inmunodeprimidos. Cuanto más inmunodeprimido, y de hecho, hasta el día de hoy usamos ese criterio muchas veces para levantar el aislamiento en las salas de inmunodeprimidos, porque sabemos que son pacientes que pueden estar mucho tiempo excretando el virus al no funcionar la inmunidad como mecanismo de control. Pero digo porque uno piensa, y capaz que en este paciente, no sé si hay algún otro factor, porque entendí que solo la edad podría ser el único elemento que uno, ni siquiera la severidad del cuadro inicial, el único elemento que uno considera de riesgo para persistencia de la infección un poco prolongada en el tiempo. Pero es un paciente que uno pensaría, hoy capaz que este paciente se beneficiaría de tratamiento en la etapa aguda de COVID, porque tiene algún factor para una evolución mala, al tener más de 80 años, la inmunización no ser del todo completa, aunque 3 dosis de una vacuna es bastante cobertura, y bueno, y es hipertenso, entendí que era el único antecedente relevante. Pero bueno, sería un paciente que por el riesgo se podría beneficiar de tratamiento antiviral. Y bueno, y después con la persistencia de los síntomas, también una vez se puede pensar en los tratamientos tanto los inmunomoduladores como los anticuerpos monoclonales, como los antivirales, podrían tener un rol en un paciente que persiste sintomático e ingresa con persistencia del virus y persistencia de los síntomas, digamos. A diferencia de los pacientes que vemos en los que el virus ya se fue, o sea, no lo encontramos en las secreciones, pero el paciente quedó sintomático, y entonces pensamos que el tratamiento capaz que va más por el lado del apoyo sintomático. Digo porque me parece que está buenísimo este caso, porque ahora que lo pienso, lo pensaba mientras venías contándolo, que llevamos más de un año y pico haciendo discusión respecto del long COVID, y nunca trabajamos este tema, los pacientes que en realidad persisten con el virus detectable, o sea, que el virus sigue siendo el problema de alguna manera, y a su vez es un long COVID por la duración en el tiempo.
Y esa es una situación diferente, me parece a mí, a la hora de cómo encarar el manejo del paciente y de alguna, bueno, la transmisibilidad, todo, ¿no? Teniendo en cuenta que además muchas veces es verdad que al negativizar el antígeno está bueno que uno piensa que eso baja bastante también la transmisibilidad y que lo viene resolviendo de alguna manera, ¿no? Porque, pero creo que la detectabilidad del virus en las secreciones, junto con la persistencia de los síntomas, nos pone en otro lado, y yo concuerdo un poco ahí contigo, Federico, que capaz que uno en esa perspectiva me hubiera puesto más en la discusión, deshidratar o no el virus en esa circunstancia, que en sí avanzar mucho en buscar otras etiologías, más allá obviamente de descartar una sobreinfección bacteriana, micótica, etcétera, como muchas veces se puede ver en el contexto de la poseta aguda, que también podría ser la situación en la que estamos, y que ahí ver la cantidad de virus de alguna manera nos puede ayudar también a pensar en esa circunstancia, ¿no? Hacer esa curva de en qué situación estamos, si viene bajando, si está estabilizado, etcétera. Perdón, creo que se anotó Gracias, Mariana, excelente los comentarios. Tenemos a una colega que está levantando la mano. Creo que, como decíamos, también nos agarró un poco con la guardia un poco baja respecto al COVID, esa es la realidad. Y creo que, como muy bien decía Mariana, al inicio teníamos muy interiorizado buscar el CT, o sea, de alguna manera establecer cuál era la carga viral del paciente, y después eso como que ya nos dejó de ser un tema tan relevante o tan de todos los días, entonces ahí cambió. Es verdad, además, en un caso de una persona de 80 años con reactantes tan altos y especialmente una velocidad de eritro tan elevada, llama un poco la atención y dice, bueno, a ver, no estará haciendo una concomitancia, estará el COVID por un lado y al mismo tiempo otra enfermedad inflamatoria, infecciosa, moral, etcétera, y pienso que eso fue también un factor de exclusión, porque no nos agarró en plena epidemia de COVID, que en esta ola que estamos viviendo, además, en esta ola, las cepas que están circulando ahora no son las que más post-COVID dejan, sino que eran las primeras las que más post. Entonces, bueno, este es un aspecto interesante a tener en cuenta también en el análisis. Andrómaca, una colega que siempre se conecta, quiere en esta oportunidad hacer una pregunta. Adelante, Andrómaca. Es solo un comentario, que además de la edad, como tiene anemia, los que tienen anemia, su sistema inmune no responde igual. Gracias. Bárbaro, sí, es verdad, ese es un factor que puede ponernos en la pista de que la respuesta inmunitaria esté algo debilitada. En realidad, además, como apuntaba Mariana también, uno está acostumbrado a otra presentación del long COVID, por eso esta nos desafía nuevamente. La presentación más estándar es el paciente que tiene COVID, se cura, o en tal caso la PCR podría llegar a ser negativa, y tiene un conjunto de síntomas persistentes que no son la fiebre, son el embotamiento cerebral, la fatigabilidad, la dificultad de concentración, la irritabilidad, los trastornos del sueño, la disnea de esfuerzo, pero acá la presentación es una fiebre prolongada con carga viral persistente, o por lo menos con PCR persistentemente positiva. O sea que es una presentación de long COVID que es bien diferente a la que estamos acostumbrados y de alguna manera en la que nos hemos concentrado a lo largo de esta charla, porque es un poco lo que más abunda en la literatura. ¿Alguien más quiere hacer alguna otra pregunta? Federico apuntaba también a la evidencia, lo difícil que es construir evidencia, en parte por estas incertidumbres y estas definiciones un poco difíciles. Fíjense que el título es difuso, long COVID, síndrome post-COVID, condición post-COVID, ya hay ahí. Los plazos también son difíciles, entre 4 y 12 semanas. O sea que si yo me guío por la definición de las 12 semanas, este no entraría, pero si me guío por la definición del CDC de 4 semanas, este caso perfectamente entra. Entonces también ahí nos pone esa dificultad. Igual, Álvaro, una cosa Recientemente que me se parece. publicó un artículo en JAMA que Henry Cohen tuvo la gentileza de compartirnos, y donde se muestra que justamente los pacientes mayores de 65 años, las pacientes del sexo femenino y las no inmunizadas son las que tienen una
mayor tasa de condición post-COVID. Es verdad que el estudio es un estudio de autorreporte, o sea, los pacientes reportan sus síntomas y los pacientes de hecho también reportan su positividad al virus, o sea que eso, por cierto, determina un sesgo, pero bueno, es una publicación valiosa como de 5.000 pacientes. Y también se destaca en dicha publicación que la infección por Omicron es como un factor protector, o sea que tiene menos síndrome post-COVID que otras, y eso es algo interesante. Eh, las mujeres tienen más post-COVID y los post-críticos tienen más post-COVID y los vacunados y con Omicron tienen menos post-COVID, menos condición post-COVID. Este es un caso diferente. Eh, Capaz que la vacunación por COVID, yo no me acuerdo cuándo había sido, Federico, la vacunación por COVID, la última dosis del paciente, había sido más de un año anterior. ¿Te acuerdas de eso? Sí, la última dosis había sido en abril del 2023. Claro, o sea, prácticamente un año, ahí la respuesta inmunitaria posiblemente también se debilite, tiene que ver con la inmunosenescencia también, o sea, la respuesta inmunitaria a los virus es menor, pero también la respuesta inmunitaria a la inmunización es menor. Ese es un factor a considerar y cuando uno considera la reinmunización es alguna variable a tener en cuenta. ¿Qué otras opciones o qué otras preguntas le genera el caso? Creo que también acá llama la atención Comentario cómo nomás, arrastra una anemia Álvaro. persistente, como una repercusión del virus importante. Siempre los internistas y también los infectólogos nos desafían estos casos en la medida de que cuando hay mucha fiebre, mucho compromiso medular, hay algunas infecciones que nos hacen ruido, el parvovirus B19, por ejemplo, que es un virus inmuno que provoca mielotoxicidad, perdón. Entiendo que en este caso, bueno, se había descartado y es algo interesante también. Así que bueno, la presentación era muy sugestiva, ¿verdad? En agudo, hiperplaquetosis, ferritina muy alta, todo aquello que veíamos en el COVID agudo, fiebre persistente, toda presentación respiratoria, por supuesto, porque es un virus respiratorio, todas cosas muy, muy sugestivas como originalmente se comentó. Mariana. No, No, yo Álvaro, si me tengo, permitís un comentario sobre lo que veníamos hablando, de lo que venía hablando Federico, agradecerle una excelentísima presentación, un caso de lo más interesante y motivante para conversar. Y bueno, el tema que sigue sin resolverse es el tema de la definición del COVID prolongado. Y entre tanto no se resuelva, vamos a tener que seguir discutiendo este tipo de situaciones. Fíjense que hace pocas semanas, creo que 3 semanas, la Academia Americana de Medicina saca una definición con mucho pompa de un nuevo trabajo con definiendo el COVID prolongado, pero que en realidad es tan amplio en su definición que más allá de que diga 12 semanas, el resto entra cualquier paciente que haya tenido COVID y que tenga algún síntoma, porque puede ser continuo o intermitente, puede ser leve, moderado o severo, eh, puede presentarse realmente de diferentes maneras y define más de 200 síntomas distintos. Entonces, en esa medida no estamos avanzando, no hay un marcador, no parece haber en el horizonte un marcador de COVID prolongado que vaya a ayudarnos a la definición. Y por ahí planteaban con mucho acierto si era importante o no hacer tantos estudios al paciente. Para quien escucha la historia de Federico, bueno, hasta un PET le hicieron una cantidad de exámenes que no son de todos los días. Entonces, uno dice, sí, claro, si uno supiera que es COVID prolongado, por ahí no le hace todos sus estudios, porque sabe que el paciente va a mejorar y lo que hace es ir combatiendo desde el punto de vista terapéutico los puntos que van generando mayor riesgo. Pero como en realidad no sabemos si es COVID prolongado, y Federico, que es un excelente clínico, un excelente internista, tiene que hacer los diagnósticos de lo que es fácil y de lo que es difícil, entonces tiene que hacer los estudios, porque es nuestra tarea y es porque además los pacientes tienen derechos y ejercen presiones sobre el sistema médico que muchas veces tienen razón y que tenemos que responder a ellos. Así que realmente creo que estos aportes bibliográficos, lejos de aclarar, nos están confundiendo más
Y por eso es que, como decía Mariana, hace más de un año que estamos trabajando y vamos a seguir trabajando en esto, porque es un tema que sigue sin aclararse. Muchos pacientes ni siquiera están muy seguros si tuvieron COVID, así que creo que por ahí viene un poco lo difícil que es este tema. Gracias. No, yo creo que está muy bueno porque me parece que hay como subgrupos de pacientes, como probablemente pasa en muchas patologías, que uno las trata de englobar en algunas cosas, pero creo que el subgrupo de pacientes con COVID persistente, con virus persistentemente detectable y sintomático, es un grupo de pacientes que para mí es de manejo diferente. Capaz que porque los veo mucho con la visión infectológica, pero este paciente lleva el aislamiento, este paciente para mí la discusión es si le hacemos tratamiento y qué tratamiento. El paciente inicialmente, un paciente de 80 años, que tiene un COVID sintomático, llevaría tratamiento con molnupiravir, en realidad, si estuviera disponible, ese paciente tiene indicación porque tiene riesgo a progresar y en realidad es un paciente en el que uno, si está disponible, le podría hacer ese tratamiento de arranque. De una persona de 80 años que arranca con un COVID sintomático, el tratamiento medicamentoso con antivirales disminuye la probabilidad de progresión a una evolución, a una enfermedad más grave. Es verdad que, a comparado a la vacuna en nuestro país fue, que yo soy de Uruguay, perdón, para los otros países, fue impresionante. Creo que si hay un ejemplo mundial de cómo la vacuna fue efectiva, fue en un país que estuvimos en el pico mundial de mortalidad y logramos bajar a vacuna en forma impresionante el COVID. Entonces, realmente, claro, que esta situación hoy de un paciente vacunado con 3 dosis, más allá de que capaz que por su edad le hubieran tocado ya darse 4, uno puede considerar que está bien inmunizado. Y si bien es verdad que el tiempo pasa, también es cierto que a los 80 años probablemente la inmunidad que se genere no es la misma que la persona que se vacuna con 18, pero es cierto que hoy por hoy casi no tenemos pacientes en CTI, inclusive los de más edad, etcétera, que no sea alguno que no se vacunó. La mayoría de los vacunados ha tenido una respuesta impresionante y la verdad es que no vemos la gravedad del COVID ni cerca que estuvimos viendo, y eso creo que es una realidad para todos los países con todas las vacunas. La vacuna ha sido impresionante en cambiar la realidad por el COVID. Ahora, una vez que el paciente está con infección y está sintomático, bueno, es verdad que el molnupiravir disminuye la probabilidad a que evolucione a la gravedad, que algunos pacientes la hacen, y después, si uno agarra un paciente evolucionado, cuando ingresa, digamos, porque persiste con síntomas, y uno descarta que tenga otras infecciones, ¿no? No encuentra nada bacteriano, no encuentra foco de consolidación, etcétera. Bueno, ahí yo creo que la discusión pasa si uno le hace un tratamiento con inmunomoduladores o si le hace tratamiento, sobre todo con anticuerpos monoclonales, bueno, que hay algunas opciones terapéuticas algunas hay en el mundo, algunas menos hay en Uruguay, y bueno, cada país tiene realidades distintas con esto, pero lo cierto es que uno podría discutir si tiene acceso a Paxlovid, si tiene acceso a Casirivimab con Inerimab, yo qué sé, uno podría discutir qué tratamiento hacerle. Y como les decía, inclusive nosotros, uno de los pacientes que les comentaba hoy que tuvimos en hematocología, estuvo 85 días el paciente con el virus persistente, que recibió molnupiravir ese paciente inclusive al ingreso, y seguía con el virus persistente y persistente y persistente, y la única forma que tuvimos de solucionarlo fue con administración de plasma de convaleciente. Digo porque es una terapia que en algunos pacientes al día de hoy todavía la tenemos como para pacientes súper seleccionados. Que entiendo que este paciente, que no tenía una inmunidad deteriorada de gran medida por otra causa, y probablemente su inmunidad no es perfecta, al tener 80 años nomás, probablemente no requiera de esas medidas, pero capaz que de otras se podrían discutir. Digo porque es verdad que cada vez lo vemos menos porque es menos frecuente el COVID, pero vamos a seguir teniendo algunos pacientes y van a ser pacientes donde la discusión va a ser más específica. Yo en este paciente que hubiera medido el CT, hubiera seguido la curva viral con el CT para definir esas cosas, e inclusive me parece que también nos pasa una cosa que es con el propio aislamiento del COVID, a veces algunos estudios son mucho más difíciles de hacer y uno espera un poquito a resolverlo lo del virus antes de hacerlo. Digo porque entiendo de que cuando uno se le presenta la duda y la búsqueda de posibilidades es muy amplia, pero yo creo que inicialmente para mí sería como para descartar la autoinfección, encarar la parte del manejo de la infección por COVID en este caso, a pesar de que claramente por definición es un paciente que ya se fue de los plazos del COVID normal y que pasa a ser un long COVID, un COVID prolongado persistente, según qué definición miremos, ¿no? Pero es un subgrupo de pacientes en los cuales el virus está detectable en las secreciones respiratorias y tiene síntomas respiratorios. Entonces me parece que el manejo es un poco diferente a otros que hemos hablado en las teleclínicas de long COVID. Digo porque la verdad, yo tiendo a no mirarlo como long COVID, pero claramente es un long COVID porque por definición lo es. Digo, la persistencia del virus.
uno siempre lo mira como, bueno, tratemos el virus, pero en realidad es un long COVID por definición. Entiendo que es un grupo peculiar. Claro. Sí, yo completamente de acuerdo contigo, Mariana, porque en realidad uno, digamos, el enfoque que vos decís es que lo que tuvo él fue presentaciones que vemos nosotros en COVID agudo en pacientes que son realmente inmunodeprimidos, que están con quimioterapia, ¿no? Digamos, pacientes hemato-oncológicos, pacientes en quimioterapia, que incluso en esos pacientes también tenemos necesidad en general imperiosa de continuar tratamientos oncoespecíficos a la brevedad y que eso también nos impulsa a hacer tratamientos específicos del virus, como vos bien mencionaste. Entonces, lo atípico de este paciente quizás es que justamente es eso, ¿no? Falta toda la pata de el estado de inmunosupresión o el ser un paciente recibiendo tratamiento con quimioterapia, y bueno, y eso no es como que, entonces uno lo interpreta como un COVID prolongado, pero sin embargo, las afectaciones que tiene son más parecidas a lo que es en un COVID agudo en un paciente que tiene comorbilidad grave vinculada a inmunosupresión, tratamiento del cáncer, tratamientos inmunosupresores, quimioterapia. Entonces ahí es que genera la duda quizás de este paciente si es un COVID agudo con síntomas prolongados, digamos, vinculados a su estado inmunitario, que no parece porque no hay ninguna alteración específica, versus síntomas atípicos para un long COVID, digamos. Sí, es una duda que Tal la cual. realidad también es que, claro, no tiene respuesta, pero la realidad es que el diagnóstico de long COVID o de COVID persistente, en este caso, no reunía esas condiciones que ustedes están comentando, me da la impresión de que se hizo retrospectivamente. Mirado el final del capítulo, el paciente resuelto, al final del día uno dice, bueno, lo que tuvo fue todo por el COVID, porque es lógico que como no estaba inmunodeprimido, no había ninguna neoplasia activa, todo lo demás fue negativo, bueno, al fin y al cabo era solo COVID lo que tuvo, pero como me costó convencerse de eso, me parece a mí, y ese es un poco el hilo conductor, ¿verdad? Exacto, justamente, porque es el paciente también que ejemplifica a Mariana, es ese paciente que nosotros vemos que está, obviamente que se mantiene, este paciente estuvo aislado durante toda la internación, pero digamos, ese paciente que se mantiene aislado con síntomas respiratorios persistentes, que no logra, que viene una evolución extremadamente lenta, pero que tiene toda esa carga previa de comorbilidad que está claramente identificada y que nos hace ver claramente que ahí está el problema, ¿no? No vamos a ir a buscar, quizás la duda más grande puede ser si es un hemato oncológico, si parte de los síntomas que tiene no son progresión de enfermedad o está vinculado a los tratamientos versus los síntomas específicos que pueden dar el COVID. Pero uno más o menos se rumbea más claramente hacia cuál puede ser el problema. En este caso quizás cuesta más, o por lo menos nos cuesta más, lograr identificar dónde encasillamos este paciente. De acuerdo, exactamente. O sea que es súper interesante por ese lado, porque es un COVID prolongado, de acuerdo a la definición, pero con COVID persistente, activo, digamos. Ese sería un poco el asunto y la clave de esto. No sé si se han recibido alguna pregunta por el chat que yo me haya perdido. Me podrán decir los colegas, los compañeros que nos apoyan en ECO, en la parte de No, toda la Carlos, parte técnica, Álvaro, no o tenemos. si alguno de los compañeros conectados quiere hacer una pregunta o compartir algún caso de presentación similar que hayan tenido, con una presentación tan persistente como esta que se mostró en un paciente inmunocompetente, más allá de los 80 años, inmunocompetente. Y la anemia, como se comentó. ¿Alguien más tiene algo para comentar al respecto? Bien, nosotros tenemos para invitarlos a la próxima Teleclínica ECO. Tenemos una encuesta para que todos completen antes de irse. La próxima es el 8 de julio. Hay un colega que es Steven Tapia. Steven va a hablar un poco de este asunto entre
las vacunas y el post-COVID, cómo las vacunas han mitigado el síndrome post-COVID, qué impacto han tenido sobre el post-COVID las vacunas, qué publicaciones hay al respecto, y es un tema bien interesante de abordar. Sabemos, como muy bien dijo Mariana, las vacunas de alguna manera apagaron el brote de COVID, por decirlo de alguna manera importante, redujeron significativamente y sensiblemente las presentaciones graves, la mortalidad, los ingresos a terapia intensiva, pero lo que no tenemos claro, no teníamos hasta que aparecieron algunas publicaciones bien interesantes, es el efecto de las vacunas sobre el síndrome post-COVID, y eso es lo que vamos a abordar en la próxima teleclínica, que es el 8 de julio próximo. Así que, por supuesto, los invitamos a todos a conectarse nuevamente en esta nueva teleclínica que va a realizarse el 8 de julio, donde el colega Steven Tapia va a hacer una presentación al respecto. Steven es infectólogo y también trabaja en el Plan Nacional de Inmunizaciones del Ministerio de Salud uruguayo, motivo por el cual su mirada es bien pertinente sobre este tema. Sobre el caso que presentó el doctor Federico Roca, no sé si hay alguna otra pregunta que quieran formular, algún otro comentario. Realmente nos ha dejado varias enseñanzas y nos ha puesto una mirada bien interesante y, como muy bien dijo Mariana al inicio, diferente a lo que veníamos apreciando sobre el long COVID. Estábamos más en la esfera del paciente que se negativiza y luego presenta síntomas persistentes o virales, pero acá tuvimos una mirada de un paciente con clínica persistente vinculada a la persistencia del virus en sus secreciones respiratorias, algo que, bueno, por lo menos en estas teleclínicas no habíamos abordado tan claramente como en este caso. Si no tenemos más preguntas o más observaciones, me queda por agradecer a todos los que se han conectado, agradecer al emprendimiento ECO por estos aportes por esta oportunidad de compartir nuestros aprendizajes y dudas y poder seguir aprendiendo juntos, y agradecer al doctor Federico Roca por esta excelente presentación que ha hecho y cómo nos ha puesto sobre la mesa un caso de la vida real y nos ha mostrado las dificultades que sigue generando el COVID y cómo al día de hoy nos seguimos enfrentando todavía a problemas y desafíos en esta enfermedad que creíamos que habíamos aprendido casi todo con las primeras olas, pero no, todavía nos queda un buen camino por recorrer, así que evidentemente estos casos contribuyen a esos aprendizajes colectivos sobre este tema. Así que les agradezco a todos. No sé, profesor Henry Cohen, si usted desea comentar algo más. De lo contrario, les agradezco a todos y los invitamos para la próxima. No, notable discusión, notable presentación de caso, excelente discusión, muy satisfecho, muy agradecido a todos, especialmente a Federico, que bueno, cada vez que nos arreglamos a él, aprendemos un montón, y a todos los colegas de todo el continente, bueno, a seguir compartiendo juntos y tratando de aprender. Nos vemos en un par de semanas. Muchísimas gracias a todos y un abrazo a todos. Gracias.